Capítulo 3. Los trastornos de la personalidad narcisista. Como hemos visto, las nociones de personalidad narcisista y de trastornos de la personalidad narcisista se fueron imponiendo en América y luego en Europa, y desde 1980 nadie discute su existencia. También en 1980 se publicó la tercera edición del DSM, que daba una definición únicamente descriptiva de ese trastorno, sin preocuparse de las causas ni de los procesos psíquicos subyacentes, que tanto juego habían dado a los psicoanalistas en el pasado. Pero la delimitación del trastorno de la personalidad narcisista sigue estando abierta a debate. La personalidad es el conjunto de los comportamientos, de las actitudes y de las motivaciones que caracterizan a un individuo y que lo distinguen de los demás. Depende de caracteres innatos, de la educación y del entorno. Es lo que hace que las reacciones de una persona sean previsibles. Para hablar de personalidad, es preciso que esos elementos sean estables en el tiempo. Un humor triste después de un duelo no constituye un elemento de la personalidad. En psicología social, un rasgo de personalidad es lo que describe el comportamiento, los estados afectivos, pero también las formulaciones sobre el valor de una persona. Para cada rasgo se han elaborado herramientas psicométricas o test de personalidad, a fin de situar a un individuo respecto al resto de la población de referencia. En la llamada teoría de los 2D, los rasgos de personalidad se reparten en dos grupos: los rasgos que tienen que ver con la sociabilidad, simpático, deshonesto, y los que tienen que ver con las competencias, capaz, dinámico. En la llamada teoría de los 5D, o Big Five, los rasgos se agrupan en 5 dimensiones fundamentales consideradas como constituyentes de la personalidad global de un individuo, lo que se ha reunido en francés en el acrónimo OCEAN. Ouvert, curioso, dispuesto a ponerse en cuestión, o no. Consciencieux, organizado, más que espontáneo, o no. Extraverti, que busca el estímulo y la compañía de los demás, o no. Agréable, empático, más que suspicaz, o no. Neurotique, emocionalmente inestable, más que equilibrado, o no. Según ese modelo, las personas normales están situadas por lo general en el centro de las variables y permanecen ahí durante toda su vida. Algunos psicólogos estadounidenses han aplicado este modelo a varios presidentes estadounidenses y, simplificando mucho, se ha considerado que George Bush era muy extravertido y que Barack Obama era introvertido y de una gran estabilidad emocional. En cuanto a Donald Trump, como hemos visto, es increíblemente extravertido, pero terriblemente desagradable. Un trastorno de la personalidad es un conjunto de rasgos de carácter, anormales o patológicos, que presentan suficiente intensidad como para provocar una alteración importante del funcionamiento intrapsíquico o interpersonal. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, un trastorno de la personalidad está constituido por alteraciones severas de orden caracterológico y comportamental que afectan habitualmente a varios sectores de la personalidad y suelen ir acompañados de dificultades personales y sociales considerables. Aparecen normalmente en la infancia o en la adolescencia y persisten en la edad adulta. El narcisismo infraclínico, irritante pero aceptable. Algunos psiquiatras consideran que el carácter narcisista no corresponde a ningún diagnóstico. Según ellos, el trastorno de la personalidad narcisista no es más que una variante extrema de unos rasgos generales de la personalidad. Lo describen como un continuo que va desde normal y adaptado, con solo unos mínimos rasgos narcisistas, hasta personalidad patológica, con narcisismo extremo, pasando por perturbaciones ligeras o moderadas. Muchas personas triunfadoras pueden parecer narcisistas, pues es posible buscar el poder y el éxito sin que eso sea patológico, siempre que uno mantenga una mirada crítica sobre sí mismo y la ambición no impida establecer relaciones armónicas con el entorno. En un documental sobre su trayectoria, el joven cineasta quebequés Xavier Dolan declaró: «Ante mi determinación, algunos dijeron que era narcisista. No soy ni narcisista ni pretencioso, simplemente soy yo». En la sociedad moderna, una dosis suficiente de narcisismo no solo es bien aceptada, sino incluso fomentada. Estos rasgos solo constituyen un trastorno de la personalidad cuando son rígidos, persistentes y provocan alteraciones significativas del funcionamiento o un sufrimiento subjetivo.
Para medir en la población general esos rasgos narcisistas, calificados como narcisismo infraclínico, los psicólogos estadounidenses Robert Raskin y Calvin Hall crearon en 1979 una escala de evaluación, el Narcissistic Personality Inventory, NPI, que ha sido criticado, pero que sigue utilizándose en el 70% de las investigaciones sobre narcisismo. Según ellos, aunque esos rasgos pueden evolucionar hacia un funcionamiento que plantea un problema para el entorno, nos mantenemos en la normalidad. En 1988, Robert Raskin y su colega Howard Terry identificaron 7 factores del NPI: la autoridad, la superioridad, el exhibicionismo, la habilidad, la vanidad, la explotación y la autosuficiencia. La mayoría de los investigadores utilizan ahora una estructura de 2 factores: exhibicionismo, busca llamar la atención, y liderazgo, arrogancia, o de 3 factores: liderazgo, exhibicionismo, busca llamar la atención, y ambición, arrogancia. Se puede objetar que, como los 40 ítems que actualmente se usan en la evaluación del NPI se han basado en los criterios del DSM que definen el narcisismo patológico de tipo grandioso, no tiene en cuenta las sutilezas clínicas, y que, como solo detecta la parte visible de la problemática, puede hacer una amalgama con el narcisismo normal de una persona que tenga una buena autoestima. Además, la mayor parte de los estudios empíricos sobre el narcisismo infraclínico se han realizado en el campo de la psicología social, a menudo con estudiantes voluntarios que se autoevalúan y que pueden haberse percibido equivocadamente de forma más positiva que lo que corresponde a la realidad. Para no patologizar demasiado, es importante, pues, establecer una distinción clara entre los rasgos narcisistas aceptables, que constituyen lo esencial del narcisismo infraclínico, y el trastorno de la personalidad narcisista. Los rasgos narcisistas pueden, naturalmente, resultar pesados para el entorno, pero mientras se mantengan dentro de la norma de nuestra época, no son patológicos. Se puede ser extravertido, hablar alto en sociedad y empezar a menudo las frases con un yo, sin que esto sea un signo de patología. Entre esos narcisistas infraclínicos hallamos individuos de alto potencial, que son enérgicos, competitivos, carismáticos y se mueven como pez en el agua en sociedad. Esas formas normales de narcisismo se consideran generalmente como elementos positivos de adaptación, especialmente valorados desde la década de 1980, véase el capítulo 8. Pero puesto que esos rasgos de personalidad están muy generalizados y son bien vistos, ¿cómo podemos saber dónde se sitúa la frontera entre un narcisismo aceptable y un narcisismo patológico? En 1984, Otto Kemberg ya se preguntaba: ¿qué intensidad debe tener la perturbación para que se pueda hablar de trastorno de la personalidad? Esto es lo que vamos a tratar de aclarar. El narcisismo patológico y el DSM-5. Como hemos visto, la clasificación de los trastornos de la personalidad más utilizada es la del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el famoso DSM. Véase el capítulo 1. El DSM da una definición del trastorno de la personalidad narcisista basada únicamente en un enfoque descriptivo. Redactada bajo la égida de la Asociación Americana de Psiquiatría, la obra se concibió al principio para servir de ayuda a los médicos en el diagnóstico y permitir a los investigadores clasificar a los pacientes. Mientras las primeras ediciones del DSM, DSM-1 en 1952 y DSM-2 en 1968, aún estaban marcadas por la influencia del psicoanálisis, cuando se redactó el DSM-3 en 1980, la nosografía se actualizó con una óptica puramente pragmática. Fue entonces cuando el trastorno de la personalidad narcisista entró en el DSM. Posteriormente, cuando se pasó al DSM-4 en 1994, se eliminaron los criterios de vulnerabilidad y fragilidad, así como las reacciones de vergüenza, y solo se tuvieron en cuenta los trastornos narcisistas por exceso de amor a uno mismo, lo cual no solo elimina a muchos narcisos, sino que también impide la comprensión clínica de esa patología. Pero el diagnóstico de trastorno de la personalidad narcisista descrito en el DSM-5, finalmente aprobado en 2013, no recibió la aprobación unánime, y hubo profesionales que lo cuestionaron cuando se elaboró esa nueva edición. En efecto, dada su frecuencia, algunos psiquiatras estadounidenses querían suprimir, simple y llanamente,
el trastorno de la personalidad narcisista de la clasificación de trastornos mentales. Según ellos, al haberse generalizado, ya no podía considerarse una patología. El psicólogo Charles Zanuck lo resumió con sentido del humor en un artículo publicado en 2010 en The New York Times. Estamos ante un hecho que los narcisistas odiarán: ser ignorados. Se puede objetar, sin embargo, que el hecho de que algo esté extendido no significa que sea normal. La mayoría de los psiquiatras consideraban que esa descripción del narcisismo patológico no daba cuenta de toda la complejidad del fenómeno clínico observado en la práctica. Algunos, dentro de una perspectiva dimensional, seguían situando los niveles de narcisismo en un continuo que iba desde lo normal a lo patológico. Otros proponían una visión categorial: presencia o ausencia del trastorno. Según ellos, el narcisismo normal, adaptado, y el narcisismo patológico correspondían a dos dimensiones diferentes y distinguían las formas graves, que podían llegar hasta la perversión, de los simples rasgos narcisistas. Ser muy narcisista no es lo mismo que tener un trastorno psiquiátrico o un nivel patológico de narcisismo. Entre los partidarios del enfoque dimensional, algunos matizaban su posición. Según ellos, los trastornos de la personalidad se distribuyen según unas configuraciones demasiado entremezcladas, lo cual impide establecer unos perfiles unívocos. Así, al tiempo que medían las diferencias cuantitativas, quisieron añadir a los síntomas diferentes grados de intensidad, delimitar una serie de rasgos, presentes o no, y luego distribuirlos según distintos grados a lo largo de un eje continuo. La verdadera dificultad estriba efectivamente en que las evaluaciones realizadas a partir de escalas de selección múltiple, como las preconizadas por el DSM, carecen de sutileza clínica. Todo se reduce a marcar las casillas que corresponden a la descripción del trastorno de la personalidad narcisista. Se convierte en una simple cuestión de sí-no o presente-ausente, ignorando lo esencial: la comprensión de la naturaleza de ese trastorno y sus orígenes. Theodore Millon, 1928-2014, psiquiatra estadounidense, especialista de los trastornos de personalidad, distinguió por su parte distintos perfiles de personalidades narcisistas: el narcisista manipulador, que explota al prójimo sin escrúpulos; el narcisista seductor, al estilo de Don Juan; el narcisista compensador, pasivo y agresivo que rumía su rencor contra el mundo; el narcisista elitista, altanero y dominador; y el fanático, próximo a la estructura paranoica. Otros autores, partidarios de un enfoque más comportamental de esa patología, añaden una distinción suplementaria al narcisismo grandioso y vulnerable, hablando de formas extravertidas, auberge, o introvertidas, cobarde. Según su clasificación, las personas que muestran rasgos de megalomanía y de extraversión, un perfil que podríamos atribuir a Donald Trump, extravertido grandioso, también presentan con frecuencia un trastorno de atención. A la inversa, las personas que presentan un narcisismo vulnerable se quejan de vacío interior y de aburrimiento y tienen una autoestima frágil. En diciembre de 2012, la Asociación Americana de Psiquiatría decidió finalmente mantener dentro del DSM el trastorno de la personalidad narcisista, pero relacionándolo con un rasgo de la personalidad más o menos acentuado y no con un perfil claramente identificado. El narcisismo patológico no fue suprimido del DSM, pero cambió de estatus, pasando de un trastorno de la personalidad propiamente dicho a un conjunto de rasgos que pueden ir desde lo muy mínimo hasta lo excesivo. Según esa óptica, el trastorno de la personalidad narcisista solo sería una variante extrema de unos rasgos generales de la personalidad. ¿Quiénes son los narcisos? Como a los psiquiatras les cuesta ponerse de acuerdo sobre la delimitación del narcisismo patológico, los estudios sobre la prevalencia de los trastornos de la personalidad narcisista no son muy fiables. Hasta la década de 2000, las evaluaciones arrojaban entre un 0,2% y un 3% de las personas visitadas en un contexto psiquiátrico que sufrían ese trastorno de la personalidad y un porcentaje mucho menor en la población general. En vista de la frecuencia de los rasgos de carácter narcisista que cualquiera puede observar en la vida cotidiana, podría sorprendernos el bajo porcentaje de prevalencia de esa patología en la literatura psiquiátrica, lo cual sería al fin y al cabo más bien tranquilizador, pues,
contrariamente a lo que podían sugerir los debates en torno al DSM-5, 2013, no todas las personas que presentan rasgos narcisistas desarrollarán una patología psiquiátrica. Pero hay que tener en cuenta que los narcisos patológicos raras veces consultan con un psiquiatra y solo los detecta el entorno, que es quien los sufre. Un estudio más reciente llevado a cabo en Estados Unidos de 2004 a 2005 con 43.000 participantes, NESARC Wave 2, que tiene en cuenta la edad, el sexo y las características étnicas, daba una prevalencia del trastorno de la personalidad múltiple de 7,7% para los hombres y de 4,8% para las mujeres, salvo entre las mujeres hispanas, que alcanzaban una prevalencia de 7,5%. Las franjas de edad se repartían de la siguiente forma: 8,9% de 20 a 34 años, 6,5% de 35 a 49 años, 4,4% con más de 50 años. Otro estudio realizado en 2001 en Noruega había hallado una prevalencia general de 0,8% de la población, lo cual demuestra la importancia de los factores culturales. Volveremos sobre ello en el capítulo 5. Los trastornos de la personalidad narcisista. El trastorno de la personalidad narcisista es en todo caso más frecuente en los hombres que en las mujeres. Un estudio publicado en 2015 por investigadores de la Universidad de Buffalo, Nueva York, con 30 años de datos y 475.000 participantes, confirmó esas cifras, independientemente de la edad de los participantes. Su principal autora, Emily Grijalva, profesora de Recursos Humanos en la Escuela de Gestión de la Universidad de Buffalo, y sus colegas examinaron más de 355 artículos de revistas, tesis, manuscritos y manuales técnicos, y estudiaron las diferencias entre sexos en 3 aspectos del narcisismo: el liderazgo o autoridad, la suficiencia o exhibicionismo y la legitimidad. En la legitimidad es donde los investigadores detectan la diferencia más importante entre hombres y mujeres. Los hombres tienen más tendencia que las mujeres a explotar a los demás y sentirse con derecho a gozar de ciertos privilegios. Viene luego el aspecto del liderazgo. Los hombres presentan una mayor afirmación de sí mismos y un deseo más pronunciado por el poder que las mujeres. Finalmente, como los investigadores no detectan ninguna diferencia entre los dos sexos en lo referente al exhibicionismo, se puede concluir que la vanidad y la autosuficiencia no son privativas de los varones. Todas esas constataciones se pueden explicar por los estereotipos enraizados en la cultura y la educación. La poca presencia de las mujeres en puestos directivos puede deberse a la disparidad cultural entre los estereotipos de la feminidad y los estereotipos del liderazgo. La dificultad de medir los trastornos de la personalidad narcisista se debe a que otros trastornos de la personalidad comportan rasgos comunes con estos últimos, y sus síntomas pueden sobreponerse a veces a la sintomatología narcisista. Ello hace que se puedan confundir rasgos típicos de un trastorno de la personalidad narcisista con la excitación psíquica de los hipomaníacos, con la necesidad de atención de las personas con trastorno límite de la personalidad, borderline, o con la desconfianza de los paranoicos. Una vez definidas las diferentes características de los trastornos de la personalidad narcisista, podemos intentar precisar y distinguir las de los 2 tipos principales de narcisos patológicos: los grandiosos o megalómanos y los vulnerables, a los que podemos añadir los perversos narcisistas, una variante especialmente destructiva de los primeros. Este será el objeto del capítulo siguiente.